El tañido lúgubre de la fiebre resonaba en la cabaña de Wyatt McAllister mientras apretaba la mano de su esposa y veía impotente cómo la vida se le escapaba en aquel invierno cruel de Colorado 1878. Clara May McAllister, antes llena de alegría y risas, ahora era apenas una sombra de sí misma. Su cabellera dorada estaba pegajosa de sudor y sus ojos azules nublados por el delirio. El doctor de montaña había intentado todo infusión de corteza de sauce, compresas frías, incluso lo último del whisky de Wyatt para bajar la fiebre. Pero la influenza que arrasaba el valle había reclamado a su víctima más preciada. «Prométeme», susurró Clara May con una voz tan débil que apenas se distinguía del aullido del viento en la choza. «Prométeme que escribirás a Josie Bell. Ella vendrá. Siempre lo dijo». Wyatt asintió con lágrimas deslizándose por su rostro curtido. A sus 32 años había enfrentado bandidos, sobrevivido a una incursión comanche y soportado 3 años de sequía. Pero nada lo preparó para perder a la mujer con la que había compartido 8 inviernos. «Lo prometo, Lizzie», murmuró con la voz rota besándole los dedos. «Le escribiré a tu hermana». El último suspiro de Clara May se escapó silencioso como la nieve que se posa en un alféizar. Wyatt permaneció inmóvil durante horas, sosteniendo aquella mano que se enfriaba. Afuera el ganado reclamaba atención, el fuego pedía leña, pero el vaquero no podía moverse. Su mundo se había derrumbado, y lo único que quedaba era la cáscara vacía de la cabaña que juntos habían levantado. El entierro fue sencillo pero solemne. Los 23 Frontier Settlers de Pinecrest se reunieron bajo el viento helado de enero, mientras Reverend Thaddeus Pike pronunciaba palabras que Wyatt apenas alcanzaba a escuchar. Él las sentía mecánicamente, a las condolencias recibía platos de comida que jamás probaría y regresaba a su hogar vacío para escribir la carta más dura de su vida. «Querida señorita Josie Belle Hammond, con profundo dolor debo informarle del fallecimiento de su hermana Clara May. La influenza se la llevó hace 3 días. En sus últimos momentos me pidió que le escribiera». Wyatt se detuvo la mano temblando sobre la pluma. ¿Qué podía decirle? Que no había sabido protegerla, que aquella vida en las montañas que prometía aventuras terminó por matarla. Cerró la carta con datos prácticos: la fecha de su muerte, la ubicación de la cabaña por si Josie Bell deseaba visitar la tumba. El sobre partiría rumbo a Boston, donde Clara May siempre contaba que su hermana daba clases en una escuela para señoritas. Wyatt jamás había conocido a su cuñada, aunque su esposa hablaba de ella con frecuencia, la hermana menor que la crió tras la muerte de los Hammond, la que sacrificó sus propias oportunidades para que Clara May pudiera casarse y marchar al oeste. El invierno cedió paso a la primavera y Wyatt se movía como un fantasma. Atendía al ganado, reparaba cercas y respondía con un gesto sombrío a los vecinos que lo miraban con compasión. De noche se sentaba en el pórtico, contemplando las estrellas que tanto amaba Clara May, bebiendo lo suficiente para adormecer el dolor, pero nunca tanto como para olvidar sus deberes. Fue a inicios de mayo cuando la diligencia llegó a Pinecrest, algo poco común, pues la ruta solo pasaba cada 2 meses. Wyatt estaba en el almacén comprando provisiones cuando Amos Holloway, el tendero, le llamó. «Crawford, hay alguien preguntando por ti». Wyatt giró y se le encogió el corazón al ver a la mujer de pie en el pórtico de la tienda. Por un instante imposible, creyó que Clara May había regresado, la misma melena rubia, las facciones delicadas. Pero al acercarse notó las diferencias. La mujer era un poco más alta, su porte más rígido, y sus ojos de un azul más profundo que el de su hermana. Vestía un traje de viaje azul marino sencillo, pero de corte refinado del este. «Señor McAllister», dijo con voz firme aunque titubeante, «soy Josie Belle Hammond, la hermana de Clara May». Wyatt se quitó el sombrero de pronto, consciente de su barba descuidada y de la camisa ajada que llevaba. «Señorita Hammond, no la esperaba». «Recibí su carta», respondió ella con sobriedad, examinándolo con una intensidad que lo incomodó. «He venido a rendir honor a mi hermana y...» Bajó la voz mirando a los curiosos. «Quizá podamos hablar en privado».
Wyatt asintió ayudando al cochero a bajar su baúl y su maleta. «Mi carreta está allí. Son unas 5 millas hasta la cabaña». El trayecto fue incómodo, cargado de silencios que solo une la pérdida compartida. Wyatt la miraba de reojo, notando cómo mantenía la espalda erguida pese a los brincos del camino, las manos enguantadas reposando con pulcritud sobre el regazo. «Clara May me escribía seguido sobre este lugar», dijo por fin Josie Bell, cuando la carreta coronó una colina y apareció el valle extendiéndose abajo. Decía que las flores de primavera valían cada penuria del invierno. La garganta de Wyatt se cerró. Aquellas flores eran sus favoritas, y ahora el campo estaba lleno de ellas. Josie Bell parpadeó rápidamente para contener el brillo de sus ojos. «Ella amaba este sitio», murmuró él. «Incluso en los tiempos duros nunca se quejaba». «Así era Lizzie», contestó Josie Bell con una sonrisa triste. «Siempre encontraba belleza en todas partes». Cuando se acercaron a la cabaña, Wyatt sintió un orgullo mezclado con vergüenza. La construcción era firme, con una ampliación reciente para la cocina que Clara May deseaba. Pero los parterres de flores estaban cubiertos de maleza y las cortinas cosidas por su esposa colgaban deslucidas. «No es gran cosa», se disculpó al ayudarla a bajar de la carreta. «Pero es mi hogar. Es exactamente como ella lo describió», respondió Josie Bell, recorriendo cada rincón con la mirada. «Estaba orgullosa de lo que ustedes levantaron aquí». Ella estaba orgullosa de lo que habían levantado juntos. Dentro, Wyatt McAllister sentía con crudeza el abandono de soltero en el que había caído la cabaña. La mantenía en pie funcional, pero poco más. Los platos se amontonaban sin orden, la ropa colgaba de las sillas y la colección de flores prensadas de Clara May McAllister acumulaba polvo sobre la repisa. «Voy a poner tus cosas en el cuarto de huéspedes», dijo Wyatt apresurado cargando con su baúl. «No es gran cosa, pero hay una cama y...» «Señor McAllister», lo interrumpió con suavidad Josie Bell Hammond. «Por favor, no se preocupe por mí. Sé bien lo que la pena puede causar en un hogar». Había en su voz una hondura que iba más allá de las palabras y que obligó a Wyatt a detenerse. «Eres muy generosa, señorita Hammond». «Más de lo que mereces», contestó ella quitándose los guantes y el sombrero con calma. «No he venido a juzgar, Wyatt. Estoy aquí porque Clara May era la única familia que me quedaba, y porque...» Dudó un instante escogiendo cada sílaba. «Me pidió que viniera si llegaba a pasarle algo». Wyatt frunció el ceño. «¿En sus cartas te dijo eso?» «Sí», asintió Josie Bell. «Le preocupaba lo remoto de este lugar, lo que sería de ti si ocurría lo que en efecto ocurrió». Respiró hondo. «Me pidió prometerle que vendría a ayudarte». «Nunca me dijo nada», murmuró Wyatt con voz apagada. «No quería inquietarte», replicó Josie Bell mirándolo directo a los ojos. «Pero yo le di mi palabra, y cumplo lo que prometo, señor McAllister». Wyatt, corrigió él al instante. «Llámame Wyatt». «Wyatt», repitió ella, y al oír su nombre en esa voz distinta a la de Clara May, algo se le movió en el pecho. «He tomado un permiso en la escuela donde enseño. Puedo quedarme 3 meses a ayudar a poner la casa en orden, visitar la tumba de Lizzie y...» señaló alrededor. «Asegurarme de que todo siga en pie». Wyatt debería haberse sentido ofendido por la insinuación, pero en cambio lo inundó un alivio tan hondo que casi lo derriba. «Te agradecería mucho tu ayuda, señorita Hammond, y creo que Clara May también lo habría hecho». La sonrisa de Josie Bell fue leve pero sincera. «Entonces está decidido. Y por favor dime, Josie Bell». Esa primera noche marcó la rutina que continuaría en las semanas siguientes. Una vez que conoció la casa, Josie Bell se arremangó y comenzó a poner orden en el caos. No criticó ni comentó nada. Simplemente se dedicó a limpiar, acomodar y rescatar cada rincón. Wyatt, inseguro de qué hacer ante esa nueva presencia, se refugió en el establo para cuidar el ganado y cumplir con las faenas interminables que sostenían el rancho. Al volver para la cena, se quedó sorprendido. La mesa estaba bien puesta, la cabaña olía a pan recién hecho, y un guiso burbujeaba en la estufa, despertándole un hambre que no sentía desde hacía meses. «No tenías que cocinar»,
dijo incómodo parado en la puerta con el sombrero en la mano. Me gusta hacerlo, respondió ella sencilla. Clara Mae escribió que eras aficionado al estofado de venado. Encontré carne en tu ahumadero. Wyatt tragó en seco. Esa carne provenía de su última cacería con Clara Mae, cuando ella insistió en aprender a ahumar la presa. No la había tocado desde su muerte. Es un gesto muy considerado, alcanzó a decir. Comieron casi en silencio, pero no era un silencio incómodo. Wyatt se descubría mirándola, notando lo distinta que era de su esposa. Donde Clara Mae era cálida y suave, Josie Bell era contenida y exacta. Sus movimientos tenían una precisión sobria, su espalda se mantenía erguida incluso en la mesa tosca de madera. Sin embargo, a veces un giro de la cabeza o el gesto distraído de apartarse un mechón del rostro le devolvían la imagen de su difunta esposa y le dolía el corazón. «¿Me mostrarías mañana su tumba?», preguntó Josie Bell de pronto dejando la cuchara. Wyatt asintió. «Claro, no está lejos en la loma al este. Siempre decía que era el mejor lugar para ver el valle». «Le habría encantado», dijo ella suavemente. Luego, cambiando el tema, «Vi que tu huerto necesita atención. Clara Mae escribió que cultivaban la mayor parte de sus alimentos». «Así es», confirmó Wyatt. «Este año no he tenido fuerzas para sembrar». «Entonces empezaremos mañana después de visitar a Lizzie», declaró ella con firmeza. «Aún estamos a tiempo para una buena cosecha de verano». Wyatt quiso explicar que no soportaba realizar aquellas tareas sin Clara Mae, pero la mirada firme de Josie Bell lo detuvo. No era sentimentalismo, era pura lógica. Si no sembraban, no habría comida en invierno. Y Clara Mae habría sido la primera en decirlo. «Está bien», concedió. «Mañana plantaremos». La mañana siguiente amaneció clara y templada, un día perfecto de finales de primavera. Wyatt condujo a Josie Bell por la pendiente suave hasta donde una cruz de madera marcaba la tumba de Clara Mae. Había elegido el lugar con cuidado, un claro entre álamos con vista al valle y a la cabaña. Las flores silvestres ya brotaban en azul, amarillo y púrpura, salpicando la colina. Wyatt se quedó atrás mientras Josie Bell se acercaba a la cruz. Se arrodilló, sacó un pequeño libro de su bolsillo y comenzó a leer en voz clara y serena. Wyatt reconoció de inmediato el poema aquel que Clara Mae solía recitar sobre cómo la muerte no era un final, sino apenas la puerta hacia otra estancia. Las palabras en la voz de Josie Bell Hammond hicieron que los ojos de Wyatt McAllister se llenaran de lágrimas frescas. Cuando ella terminó de leer, permaneció arrodillada varios minutos con la cabeza inclinada. Wyatt se dio la vuelta, dándole su espacio para llorar. Al incorporarse por fin, sus ojos estaban enrojecidos pero secos. «A ella le encantaba la poesía», dijo Josie Bell con sencillez. «Nuestra madre nos enseñó a recitar versos antes de que supiéramos leer bien». «Solía recitar mientras trabajaba», recordó Wyatt. «Decía que así el tiempo pasaba más ligero». Josie Bell asintió. Siempre encontraba la manera de hacer soportables las cosas más duras. Luego volvió la mirada hacia la tumba y enderezó los hombros. «Querría que siguiéramos adelante, ¿no es así?» «Así es», respondió Wyatt sintiendo consuelo en aquella comprensión compartida de la mujer a la que ambos habían amado de manera distinta. El resto del día lo dedicaron a preparar y sembrar el huerto. Wyatt se sorprendió al ver que, pese a su porte refinado, Josie Bell no era ajena al trabajo de campo. Trabajaba con método abriendo surcos y plantando semillas con destreza. «Clara Mae escribió que eras maestra de escuela», comentó Wyatt mientras trabajaban codo a codo. «No imaginaba que supieras de faenas del campo». Josie Bell sonrió apenas. «Antes de enseñar en la escuela de señoritas, estuve en una escuela rural en Vermont. Muchos de mis alumnos eran hijos de granjeros. Aprendí con ellos en sus huertos familiares para entender mejor su vida». Se detuvo apartándose con la muñeca un mechón rebelde. «Además, Clara Mae y yo crecimos en una pequeña granja cerca de Boston hasta que murieron nuestros padres. Siempre mantuve un huerto incluso en la ciudad». Wyatt asintió impresionado a pesar suyo. «Clara Mae nunca me habló de eso». «Ella era muy pequeña cuando los Hammond murieron»,
explicó Josie Bell. Yo tenía 12 años y ella apenas 7, tal vez no recordaba bien esa vida en la granja. Los días fueron tomando un ritmo inesperado. Durante el día, Wyatt se ocupaba del ganado y de reparar cercas y establos descuidados durante sus meses de duelo, mientras Josie Bell devolvía orden a la casa y cuidaba el huerto. Al anochecer compartían la cena y cada vez más conversación. Wyatt supo que Josie Bell tenía 28 años 4, menos que Clara May, que nunca se había casado y que había entregado su vida a la enseñanza y a sostener a su hermana tras la muerte de sus padres. Descubrió que leía mucho, que tenía opiniones firmes sobre política y literatura, aunque las expresaba con prudencia, como quien está acostumbrada a guardarse demasiado. Por su parte, Josie Bell lo fue animando a salir de su silencio, a hablar de Clara May, no solo en términos de su muerte, sino de su vida compartida. Escuchaba con atención sus relatos sobre el viaje al oeste, las dificultades de levantar la cabaña y los sueños que habían tenido para el futuro. Me escribió sobre el huerto de manzanos que planeaban plantar, mencionó Josie Bell una tarde en el pórtico, mientras el atardecer teñía el valle de dorado y púrpura. Wyatt asintió con la garganta cerrada. Encargamos los arbolitos. Llegaron 2 semanas después de que muriera. No pude. Sacudió la cabeza. Siguen en el sótano envueltos en arpilleras, seguramente muertos ya. Quizá no, respondió ella pensativa. Los manzanos son resistentes si se guardan bien. Podemos revisarlos mañana. Para asombro de Wyatt, 5 de los 10 habían sobrevivido con raíces húmedas y brotes verdes. Bajo la guía de Josie Bell, los plantaron en el sitio que Clara May había elegido, una ladera soleada cerca de la cabaña. Ella nunca los verá dar fruto, murmuró Wyatt, apretando la tierra alrededor del último. No, dijo Josie Bell con voz baja. Pero alguien sí. La vida continúa, Wyatt. Clara May lo entendía mejor que nadie. Al llegar junio, el rancho empezó a recuperar un ritmo casi normal. El huerto prosperaba bajo el cuidado de Josie Bell. Los manzanos echaban raíz, y Wyatt se descubría despertando cada mañana con propósito en vez de con vacío. La presencia de la hermana de Clara May era al mismo tiempo un recordatorio constante de su pérdida y un bálsamo inesperado. Josie Bell también iba cambiando. La rigidez y formalidad de su llegada se fueron suavizando. Comenzó a vestir más sencillo, con las mangas arremangadas y el cabello recogido con una cinta en lugar de los elaborados peinados del este. Wyatt la sorprendía tarareando los mismos cantos populares que amaba Clara May, y hasta riendo por las travesuras de los gatos del granero o por el gallo testarudo que dominaba el corral. Fue Josie Bell quien propuso asistir al baile de verano en Pinecrest, convencida de que Wyatt había estado aislado demasiado tiempo. Él se resistió al principio, incapaz de imaginarse en fiestas sin Clara May, pero ella fue firme. La comunidad ha sido buena contigo, y a Clara May le habría gustado que mantuvieras esos lazos. Así, una tarde cálida de junio, Wyatt condujo la carreta rumbo al pueblo con Josie Bell a su lado, vestida con un sencillo algodón azul que resaltaba el color de sus ojos. Wyatt McAllister era muy consciente de cómo podía interpretarse aquello, un viudo llevando a la hermana de su difunta esposa a un baile apenas 5 meses después de la muerte de Clara May McAllister. Sin embargo, la serenidad de Josie Bell Hammond le dio fuerzas para enfrentar los inevitables murmullos. La reunión se celebraba en la nueva escuela del pueblo, adornada con flores silvestres y faroles encendidos. Casi todos los frontier settlers de Pinecrest habían acudido junto con vecinos de ranchos cercanos. Wyatt se preparó para momentos incómodos, pero para su sorpresa, la gente parecía sinceramente contenta de verlo salir de su aislamiento. Varias mujeres rodearon enseguida a Josie Bell para conversar mientras los hombres palmearon el hombro de Wyatt, celebrando que volviera a la vida social. «Tienes una gran ayuda contigo», comentó Jedediah Jed Rowley, cuyo rancho colindaba con el de Wyatt. «La señorita Hammond le ha dado buena mano a tu huerto. Lo vi la semana pasada y parecía el mejor del condado». «Ha sido una bendición», admitió Wyatt mirando cómo Josie Bell charlaba con Martha Rowley al otro lado del salón. «No sé qué habría hecho sin su apoyo estas semanas». Jed lo miró con astucia. «¿Piensa quedarse más tiempo?» La pregunta lo sorprendió,
pues no se había detenido a pensar en la partida de Josie Bell. Pidió un permiso de 3 meses en su escuela, respondió despacio. Debe regresar a Boston en agosto. Jed asintió pensativo. Qué lástima, me parece que aquí encaja de maravilla. Antes de que Wyatt pudiera contestar, el violinista arrancó una melodía animada y la gente despejó espacio para bailar. Wyatt se retiró hacia un rincón dispuesto a observar, pero tras varias piezas, Josie Bell apareció ante él con las mejillas encendidas. «Martha me dice que eres buen bailarín», comentó con una chispa traviesa en los ojos. Según ella, Clara May presumía que nunca dejabas pasar un baile. Wyatt se sonrojó. «Exageraba mis habilidades». «Bueno», continuó ella con tono ligero. «Le he prometido la siguiente pieza al hijo de Amos Holloway, pero después... Quizá me demuestres si mi hermana exageraba o no». Antes de que Wyatt pudiera responder, Josie Bell fue llevada al centro del salón por el muchacho Holloway. Wyatt la observó moverse con gracia entre las figuras del baile y le vinieron a la mente los recuerdos de cómo Clara May insistía en acudir a todas las fiestas posibles. Por un momento sintió que disfrutar de aquello era casi traicionarla. Sin embargo, al ver la sonrisa luminosa de Josie Bell, comprendió que no se trataba de olvidar, sino de vivir. Cuando terminó la danza, ella regresó algo agitada con una sonrisa. Wyatt extendió el brazo con gesto solemne. «Creo que pediste prueba de mis pasos, señorita Hammond». Ella rió. «Así es, señor McAllister». El violín arrancó un vals lento, y Wyatt, tras dudar apenas un segundo, colocó su mano en la cintura de Josie Bell. Hacía tanto tiempo que no tocaba a una mujer que aquel contacto le pareció un estremecimiento profundo. Ella lo sostuvo con la mirada. «Es solo un baile, Wyatt», susurró. «Estamos honrando la vida, no faltándole al respeto a la muerte». Sus palabras liberaron algo en él. Comenzaron a moverse juntos y Wyatt sintió que recuperaba un pedazo de la alegría perdida. Josie Bell era distinta, más precisa, menos desbordante, pero con una gracia serena que hacía agradable guiarla por el vals. Los vecinos observaban con aprobación. Incluso la esposa del pastor sonrió con simpatía. Aquellas personas que lo habían visto hundido en la oscuridad ahora presenciaban su primer paso hacia la esperanza. La música cesó demasiado pronto y Wyatt soltó su cintura con pesar. «Gracias», dijo sencillo. «El placer fue mío», respondió ella con una calidez que encendió algo en él, algo que había creído enterrado con Clara May. El regreso en carreta fue tranquilo. Josie Bell le contaba las conversaciones que había tenido mientras Wyatt señalaba constelaciones en el cielo despejado. Era la primera vez que se sentía un hombre común disfrutando de una velada tras un baile desde la muerte de Clara May. Pero el recuerdo de la pregunta de Jed lo golpeaba. En agosto, Josie Bell se marcharía. La sola idea le provocaba un vacío inesperado, pues en pocas semanas ella se había vuelto indispensable en la granja y lo admitía ya en su vida. «Estás muy callado», comentó ella al llegar a la cabaña. «Pienso en lo que preguntó Jed», contestó Wyatt ayudándola a bajar. «Quiso saber cuánto tiempo te quedarás». Josie Bell sonrió con expresión inescrutable bajo la luz de luna. «Es una pregunta lógica. Mi permiso termina a mediados de agosto». Wyatt asintió ocupándose en desenganchar los caballos para no mirarla a los ojos. «Esta casa será demasiado silenciosa cuando te vayas». Ella no respondió al instante. Permaneció callada durante un largo momento. «Me he encariñado con este lugar más de lo que imaginaba», confesó Josie Bell Hammond al fin, con una voz que hizo que Wyatt McAllister alzara la mirada. Ella estaba de pie bajo la luz de la luna, el rostro vuelto hacia la cabaña con una expresión de afecto sincero. «¿Te sienta bien?», respondió Wyatt sin pensarlo. «Más de lo que habría supuesto». Josie Bell giró hacia él con una sonrisa leve. «Clara May siempre decía que yo era demasiado rígida para la vida en la frontera. Creo que se sorprendería al verme tan cómoda aquí». «Creo que estaría orgullosa», admitió Wyatt con franqueza. «Siempre quiso que vinieras, decía que trabajabas demasiado y que el aire de montaña te curaría ese color pálido de ciudad». Josie Bell soltó una risa amplia, sonora, que Wyatt descubrió que pocas veces había escuchado en ella.
Eso era muy de Lizzie, siempre intentando que me atreviera a vivir un poco. Caminaron juntos hacia la cabaña, y Wyatt sintió con intensidad aquel silencio compartido tan natural como peligroso, pues le traía consuelo y culpa a la vez. Las semanas siguientes trajeron cambios al rancho y a la relación incierta que había nacido entre ellos. Con la llegada de julio el huerto florecía y daba más de lo que podían comer. Joss y Belle sugirió conservar el exceso, y pronto la cabaña se llenó con el aroma a vinagre dulce y el vapor frutal de las mermeladas. Wyatt se descubría cada vez más atraído por esas escenas domésticas. Joss y Belle con harina en la mejilla, amasando pan inclinada en el huerto, con el sombrero ladeado, mientras recogía vainas, o sentada en el pórtico, zurciendo una de sus camisas, con las mismas puntadas precisas que usaba Clara Mae. Esas imágenes le despertaban emociones encontradas, gratitud por el cuidado, culpa por el placer de su compañía, y un creciente temor al día en que ella partiría. Empezó a buscar excusas para estar cerca, ofrecer ayuda en tareas que solía dejarle, proponer caminatas al atardecer, para revisar los manzanos jóvenes o recoger moras en la ladera. Joss y Belle, por su parte, iba perdiendo poco a poco la rigidez del este. Reía con más libertad, hablaba con sinceridad de sus pensamientos y hasta adoptaba costumbres prácticas de la frontera que antes le parecían toscas. Una mañana Wyatt la sorprendió bebiendo café directo de la cafetera. Cuando ella lo notó, le regaló una sonrisa traviesa que lo hizo soltar una carcajada. «Clara Mae no lo creería», bromeó. «Su hermana tan correcta tomando café como un vaquero». «Clara Mae me conocía mejor de lo que piensas», replicó Joss y Belle con un destello en los ojos. «¿Quién crees que me enseñó a montar a horcajadas y no de lado a escondidas de todos?» Ese recuerdo ya no le causaba el dolor punzante de antes. Ahora encontraba consuelo en saber que a través de Joss y Belle la presencia de Clara Mae seguía viva en las pequeñas cosas. Fue durante una de esas caminatas al revisar los manzanos cuando todo empezó a cambiar. Discutían la idea de ampliar el huerto al año siguiente cuando una tormenta de verano los sorprendió con furia. En segundos estaban empapados, corriendo entre risas hasta refugiarse en la cabaña. Dentro, chorreando sobre el suelo de madera, Joss y Belle rompió en carcajadas incontenibles. El cabello mojado caía como cuerdas doradas sobre sus hombros y el vestido se le pegaba al cuerpo de un modo que hizo a Wyatt consciente incómodamente de ella como mujer y no solo como la hermana de su esposa. «Tu cara cuando cayó la primera gota», jadeó entre carcajadas. «Jamás vi a alguien tan ofendido por el clima». Wyatt se unió a su risa pasándose la mano por el pelo mojado. «Era cuestión de principios», protestó. «Esa nube esperó a que estuviéramos lo más lejos posible del refugio». Las carcajadas de Joss y Belle fueron cediendo a hipos y se secó los ojos. «Será mejor cambiarnos antes de resfriarnos», dijo con tono práctico, aunque sus ojos todavía brillaban de alegría. «Yo avivaré el fuego, tú trae unas toallas». Wyatt asintió agradecido por la excusa para recobrar la compostura. Al volver con las toallas, Joss y Belle había encendido una llama viva y trataba de escurrir su falda ante la chimenea. La luz del fuego convertía su cabello húmedo en oro líquido. Wyatt se quedó mirándola consciente de una belleza distinta a la de Clara Mae, no suave y luminosa, sino firme, clara como tallada en la vida misma. Debió de hacer algún ruido porque ella giró y lo sorprendió observándola. Hubo un instante de reconocimiento silencioso, un entendimiento de lo que estaba cambiando entre ellos. «Aquí», dijo Wyatt al fin ofreciéndole una toalla. «Estás temblando». «Gracias», murmuró ella, y sus dedos se rozaron al tomarla. Ese contacto breve fue suficiente para estremecerlo, recordándole cuánto tiempo había pasado desde una caricia humana. «Yo debo cambiarme», balbuceó retirándose a su cuarto. Cuando salió vestido con ropa seca, Joss y Belle también se había cambiado y preparaba una tetera. Llevaba el cabello aún húmedo trenzado, y aquella imagen sencilla y hogareña le apretó el pecho con una mezcla de deseo y culpa. «Pensé que un poco de té podría calentarnos», dijo ella levantando la vista. «Será mejor que nos calentemos», dijo Joss y Belle Hammond con una voz cuidadosamente serena,
como si aquel instante cargado de emociones frente al fuego nunca hubiera sucedido. «Gracias», respondió Wyatt McAllister con la misma cautela. «Suena perfecto». Bebieron el té en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue Josie Bell quien al fin rompió la quietud con una determinación suave. «Wyatt, creo que debemos hablar de mi partida. Falta menos de un mes». El pecho de Wyatt se apretó. «Claro, necesitarás transporte hasta Denver para tomar el tren al este». «Sí, pero no me refería a eso». Josie Bell dejó la taza sobre la mesa y lo miró directo. «Tenemos que asegurarnos de que estarás preparado para el invierno. Habrá que cosechar y conservarlo del huerto, el ganado necesita resguardo y...» Vaciló. «Y volverás a estar solo». La afirmación quedó suspendida entre ellos, cargada de un peso que ninguno se atrevía a nombrar. «Me las arreglé antes», replicó Wyatt más áspero de lo que pretendía. «¿De veras?», preguntó Josie Bell con ternura. «Cuando llegué apenas sobrevivías. No es un reproche, la pena hace eso con una persona. Pero me inquieta dejarte otro invierno en soledad rodeado de recuerdos de Clara May». Wyatt fijó la vista en su taza, incapaz de sostener la mirada de ella. «¿Qué quieres que haga? ¿Vender el rancho, volver al este?» «No», dijo ella con firmeza. «Este es tu hogar. Tú y Clara Mae lo levantaron juntos, su espíritu sigue aquí». Inspiró profundo. «Pero quizá debas pensar en contratar ayuda, o en buscar a alguien con quien compartir tu vida». Wyatt alzó la cabeza atónito. «Josie Bell, Clara May lleva apenas 6 meses muerta. ¿Cómo puedes sugerir...?» «Porque conocía a mi hermana», lo interrumpió ella con la voz firme, aunque las mejillas encendidas. «Clara Mae amaba la vida demasiado como para desear que tú dejaras de vivir la tuya. No querría verte solo para siempre, Wyatt». Las palabras lo golpearon como un puñetazo, no por duras, sino porque llevaban verdad. Clara Mae había sido vital, apasionada, siempre empujándolo a no posponer la alegría. «Es demasiado pronto», murmuró él con voz quebrada. «Tal vez», concedió Josie Bell. «Pero aquí el tiempo pasa distinto que en la ciudad. La vida y la muerte conviven más cerca». Clara May lo entendía. Extendió la mano y le tocó fugazmente los dedos. «No insinúo nada impropio, Wyatt. Solo te pido que pienses en tu futuro». El roce permaneció en su piel mucho después de que ella retirara la mano. «Lo pensaré», prometió él, aunque no sabía qué significaba realmente. Esa noche Wyatt permaneció despierto largo rato, luchando con sentimientos que había evitado. Josie Bell ya no era solo la hermana de su difunta esposa, ni una ayuda temporal. Había devuelto la vida al rancho y a él también. El simple pensamiento de su partida lo llenaba de un miedo que iba más allá de lo práctico. Y sin embargo, no sería traicionar la memoria de Clara May sentir algo más por ella. ¿Qué clase de hombre sería al amanecer? Wyatt cabalgó hasta el potrero más lejano, buscando claridad. Allí, sentado sobre un tronco, con vista al valle por primera vez, se permitió imaginar un futuro distinto. ¿Y si Josie Bell no regresaba a Boston? ¿Y si se quedaba no como cuñada ni ayudante, sino como algo más? El pensamiento lo estremeció y lo exaltó a la vez. Significaría aceptar que la vida continuaba, que el amor podía nacer incluso de la tierra abonada por el dolor. Significaría arriesgar de nuevo el corazón que creía roto para siempre. Y además, ¿qué sentía Josie Bell? Ella tenía su vida en Boston, un empleo respetable, colegas y alumnas que la necesitaban. ¿Qué podía ofrecerle él frente a esa seguridad? Regresó a la cabaña al caer la tarde sin respuestas claras, pero más ligero por haber enfrentado las preguntas. Encontró a Josie Bell en el pórtico, leyendo uno de los libros de Clara May, con el rostro sereno en la luz dorada del ocaso. «Ya empezaba a preocuparme», dijo ella, con una sonrisa que hizo que el corazón de Wyatt diera un salto. «Tardaste mucho». «Necesitaba pensar», respondió él sentándose a su lado. «Sobre lo que hablamos anoche». Ella cerró el libro prestándole toda su atención. «Sí, y la verdad no sé qué traerá el futuro», confesó Wyatt. «Pero sé que estas semanas contigo aquí han hecho que esta casa
vuelva a sentirse como un hogar. Estoy agradecido, pase lo que pase. Algo se suavizó en la expresión de Josie Bell. Me alegra oírlo, dijo simplemente. Eso era todo lo que Clara May hubiera querido. La mención de Clara May ya no levantaba un muro, sino que tendía un puente entre ellos, un amor compartido por una mujer que marcó sus vidas. Permanecieron en silencio contemplando juntos cómo el sol se escondía tras las montañas, ambos imaginando posibilidades que aún no se atrevían a pronunciar. Los días siguientes trajeron un cambio sutil en su manera de mirarse y de estar el uno con el otro. Había entre ellos una nueva conciencia, un presentimiento que se manifestaba en gestos mínimos, dedos que se rozaban al pasarse un plato en la mesa, miradas que duraban un instante más de lo necesario, conversaciones que se prolongaban en la penumbra porque ninguno quería dar por terminada la jornada. Wyatt McAllister empezó a notar detalles de Josie Bell Hammond, que antes le pasaban inadvertidos, la curva elegante de su cuello, al inclinarse sobre la costura, la firmeza silenciosa, con que enfrentaba hasta la tarea más dura, la ironía sutil que asomaba cuando se sentía en confianza. Josie Bell, por su parte, parecía debatirse con sus propios sentimientos. A veces Wyatt la sorprendía, observándolo con un gesto indefinible mezcla de confusión y anhelo. Y, en ocasiones, se mostraba abierta hablando sin reservas de su vida en el rancho, y otras veces volvía a la formalidad rígida de sus primeros días allí. El cambio llegó con una carta de Boston entregada por un vecino que había recogido el correo en el pueblo. Josie Bell la leyó en silencio durante el desayuno, su expresión ensombreciéndose. «Malas noticias», se atrevió Wyatt cuando ella dejó la hoja a un lado. «No exactamente», contestó removiendo distraída el café frío. «La Junta Escolar quiere que confirme mi fecha de regreso. Están organizando el trimestre de otoño». Wyatt asintió sintiendo un peso en el estómago. «Supongo que necesitan planear». «Sí», murmuró ella con la mirada perdida. «Debería responder pronto. Han sido muy pacientes con mi ausencia». «Por supuesto», dijo él cada palabra atragantándosele. «¿Cuándo tendrías que partir para llegar a tiempo?» «La segunda semana de agosto como tarde», respondió al fin encontrando su mirada. «Apenas 2 semanas». Aquella cifra se quedó suspendida entre ambos cargando de urgencia todas las preguntas no dichas. Wyatt quiso rogarle que se quedara a confesar cuánto había llegado a significar para él. Pero las palabras no salieron. ¿Qué derecho tenía de alterar su vida? De pedirle que dejara un empleo seguro por la incertidumbre de la frontera con un viudo aún marcado por la sombra de Clara May McAllister. «Organizaré tu transporte a Denver», dijo en cambio levantándose. «Debo revisar la cerca del Potrero Norte». Pasó el día trabajando hasta la extenuación, intentando ahogar con sudor su tormenta interior. Al regresar la encontró sentada en el escritorio de Clara May, rodeada de hojas escritas con su letra precisa. «Hice una lista», anunció sin rodeos, «de todo lo que habrá que atender cuando me vaya la cosecha, las conservas, las tareas de invierno». Le tendió los papeles con una serenidad práctica. Wyatt los tomó sintiendo un nudo en el pecho. Cada detalle reflejaba un cuidado que lo conmovía. «Es un gesto muy considerado», acertó a decir. «Quiero asegurarme de que estarás bien», replicó Josie Bell con la voz controlada. Clara May habría esperado eso. Pero esa mención que solía traer consuelo ahora se alzó como un muro entre ellos, como si la memoria de Clara May impidiera que sus propios sentimientos se expresaran. «Josie Bell», comenzó Wyatt y se detuvo. Ella lo observó esperando hasta que una sombra de resignación cruzó su rostro. «Debería terminar de empacar mi baúl», susurró. «Hay mucho que organizar antes de irme». Wyatt asintió apartándose para dejarla pasar. Al verla caminar hacia su cuarto, notó por primera vez cómo había transformado aquel espacio flores silvestres en un frasco, libros apilados, un edredón remendado sobre la cama. Pronto todo desaparecería como si nunca hubiera estado allí. El pensamiento le resultó insoportable. «No te vayas», dijo de pronto sin pensarlo. Josie Bell se detuvo con la mano en el marco de la puerta. «¿Qué dijiste?», preguntó apenas audible.
Wyatt respiró hondo tomando la decisión que había temido enfrentar. «Te pido que te quedes, no solo por la cosecha ni por el invierno, para siempre». Ella se volvió lentamente con el rostro en guardia. «¿Cómo qué, Wyatt, tu ama de llaves, tu cuñada?» La franqueza de la pregunta no dejaba escapatoria. Wyatt cruzó la habitación hasta quedar frente a ella lo bastante cerca para ver el pulso acelerado en su cuello. «Como mi esposa», dijo con sencillez, «si pudieras considerar algo así». Los ojos de Josie Bell se abrieron, sus mejillas encendiéndose. «Wyatt, esto es... apenas nos conocemos y Elizabeth...» «Amé a Clara May», lo interrumpió él con suavidad. «Siempre la amaré. Pero se ha ido, y en estos meses me has mostrado que la vida sigue, que yo puedo seguir». Le tomó la mano con cautela, temiendo que ella la apartara, pero Josie Bell no lo hizo. «No te pido que la reemplaces, nadie podría. Te pido que consideres la posibilidad de construir algo nuevo conmigo». Ella bajó la vista a sus manos unidas con gesto turbado. «Vine aquí por deber hacia mi hermana para ayudarte a sobrellevar el duelo. Nunca pensé que...» Josie Bell se quedó en silencio, incapaz de expresar del todo lo que sentía. Wyatt McAllister fue quien rompió esa barrera. «Yo tampoco lo imaginé, pero aquí estamos. He llegado a quererte, Josie Bell, profundamente, y deseo que tú también sientas algo por mí». Ella alzó la mirada, y la vulnerabilidad que Wyatt vio en sus ojos le encogió el corazón. «Sí», susurró ella, «y me aterra. Siento que traiciono a Clara May McAllister como si me estuviera aprovechando de su muerte para...» «No», interrumpió Wyatt con firmeza. «Clara May nos amaba a los dos. Ella entendería que el duelo y la sanación conducen a lugares inesperados». Le apretó suavemente la mano. «¿Recuerdas lo que me dijiste, que Clara May no querría que nadie dejara de vivir por su culpa?» Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Josie Bell. «Usando mis propias palabras contra mí, señor McAllister». «Solo porque eran palabras sabias, señorita Hammond». Josie Bell retiró su mano no con rechazo, sino porque parecía necesitar espacio para digerir el peso de aquella conversación. «Incluso dejando de lado a Clara May», dijo con cautela. «Hay cuestiones prácticas, mi trabajo en Boston, la diferencia de nuestras vidas, las dificultades de la frontera». «Todo eso es verdad», admitió Wyatt. «No te pido una respuesta ahora, solo que pienses en la posibilidad, que no te vayas sin que hablemos de lo que podría existir entre nosotros». Ella lo observó con atención, como buscando dudas o engaños, pero no halló ninguno. Asintió despacio. «Necesito tiempo», dijo. «Esto me tomó por sorpresa». «Claro», respondió Wyatt retrocediendo un paso. «Tómate el tiempo que necesites». Josie Bell se retiró a su cuarto y cerró la puerta suavemente. Wyatt se quedó de pie en la sala con el alma aliviada por haber abierto su corazón, pero angustiado por la incertidumbre de su respuesta. Solo le quedaba esperar. Al día siguiente, todo volvió a la rutina, aunque bajo una tensión soterrada. Josie Bell estaba más callada, sumida en pensamientos, mientras Wyatt oscilaba entre la esperanza y la duda. Habría hablado demasiado pronto. Había malinterpretado sus sentimientos. Estaba deshonrando la memoria de Clara May al buscar consuelo en su hermana. Al caer la tarde, el ambiente era tan denso que Wyatt sugirió dormir en el establo para darle más espacio. La respuesta de ella lo tomó por sorpresa. «No», dijo con firmeza. «Tenemos que hablar, Wyatt. Huir no ayudará a ninguno». Se sentaron en la mesa de la cocina, una tetera entre ambos como dos adversarios, en una negociación más que como dos personas que contemplaban un futuro común. Las manos de Josie Bell no temblaban al servir el té, pero el pliegue entre sus cejas revelaba su preocupación. «He estado pensando todo el día», empezó entregándole una taza. «En tu propuesta en Clara May, en lo que sería la vida si me quedara». Wyatt asintió sin atreverse a hablar. «Te aprecio», continuó ella con la voz cobrando fuerza, «más de lo que esperaba, más de lo que quizás sea correcto dadas las circunstancias. Pero no puedo negar lo que siento». La esperanza ardió en el pecho de Wyatt, aunque se contuvo intuyendo que aún faltaba más. «Sin embargo»,
añadió Josie Bell mirándolo directo, no seré un reemplazo de Clara May. No viviré bajo su sombra, ni aceptaré comparaciones en cada paso. Si me quedaras y considerara ser tu esposa, tendría que ser por quien soy yo, no por quien fue ella. La firmeza de sus palabras no dejaba espacio para discusión. Wyatt lo entendió con claridad. Josie Bell temía ser juzgada toda la vida frente a su hermana. «Jamás te pediría eso», respondió con sinceridad. «Tú no eres Clara May. Eres Josie Bell con tus propias fuerzas, tu manera de hacer las cosas, tu corazón. Es a ti a quien he llegado a querer». Ella se relajó un poco. «¿Y el rancho?» «Esperarías que lo llevara exactamente como ella». Wyatt negó con la cabeza. «El rancho sería nuestro para darle forma juntos. Ya has hecho cambios que funcionan mejor que antes, cómo organizaste la despensa, cómo arreglaste la cocina. Hasta Clara May lo aprobaría. Siempre decía que su sistema era un caos organizado». Un fantasma de sonrisa se dibujó en los labios de Josie Bell. Lo escribió en sus cartas. Decía que nunca encontrabas nada cuando ella terminaba de organizar. El recuerdo compartido creó un puente, y Wyatt lo aprovechó. «Ese es el punto, Josie Bell. Clara May siempre será parte de nosotros en lo que nos enseñó y en lo que dejó aquí. Pero el futuro, si decidimos compartirlo, será nuestro para construir». Ella guardó silencio largo rato, la vista fija en su taza. Cuando alzó los ojos había una nueva determinación en ellos. «Necesito visitar su tumba», dijo, a solas antes de poder darte una respuesta. Wyatt asintió comprendiendo. «Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites». La mañana siguiente amaneció clara y luminosa, bañando el valle con una luz dorada casi irreal. Wyatt la vio desde el pórtico avanzar por la ladera hacia la tumba de Clara May con un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. Vestía el mismo vestido azul que había llevado al baile y el cabello recogido en el estilo sencillo que había adoptado en el rancho. Se arrodilló junto a la cruz de madera. Wyatt no intentó adivinar lo que pasaba por su mente. Pedía perdón, buscaba una bendición. Se despedía, fuera lo que fuese aquella comunión con la memoria de su hermana, era íntima, sagrada, y él no tenía derecho a interrumpirla. Wyatt McAllister se mantuvo ocupado con los quehaceres del rancho, aunque su mente seguía fija en la figura de Josie Bell Hammond allá en la ladera. El tiempo parecía haberse detenido, y al mismo tiempo, volar hasta que la vio incorporarse, dejar el ramito de flores silvestres al pie de la cruz de madera, y quedarse inmóvil unos instantes mirando el valle con una serenidad nueva. Cuando por fin regresó a la cabaña, su rostro estaba tranquilo, y la claridad en sus ojos disipaba cualquier duda. Wyatt dejó a un lado el arnés que estaba reparando y se levantó para recibirla con el corazón latiéndole con fuerza entre la esperanza y el miedo. «He tomado mi decisión», dijo Josie Bell con sencillez. Wyatt asintió incapaz de pronunciar palabra. «Me quedaré», continuó ella. «Me casaré contigo, Wyatt, no porque fueras el esposo de Clara May McAllister, ni por un deber que sienta hacia ti, sino porque aquí encontré algo que nunca esperé. Aquí encontré un hogar, y encontré sentimientos por ti que no quiero, ni puedo negar». La alegría lo golpeó tan fuerte que lo dejó sin voz por unos segundos. Cuando al fin logró hablar, sus palabras apenas rozaban lo que sentía. «Josie Bell, gracias. Te juro que haré todo lo que esté en mis manos para darte felicidad». Ella sonrió, y no fue la sonrisa medida a la que él se había acostumbrado, sino una sonrisa luminosa y franca. «Lo creo», respondió, «y yo haré lo mismo por ti». Wyatt acortó la distancia y tomó sus manos entre las suyas. «¿Puedo besarte?», preguntó con timidez inesperada, a pesar de la decisión monumental que acababan de tomar. La sonrisa de ella se volvió suave. «Sí», susurró. «Lo deseo mucho». El primer beso fue contenido un roce suave que hablaba más de promesa que de pasión. Aún así, en ese gesto sencillo, Wyatt sintió que despertaba algo en él que creía perdido desde la muerte de Clara May, la capacidad de gozo, de conexión, de volver a mirar el futuro sin miedo. Al separarse, vio en los ojos de Josie Bell un reflejo de lo que ardía en su propio pecho, esperanza mezclada con la melancolía del camino que los había llevado hasta allí.
Debo escribir a la escuela, dijo ella con un tono práctico, aunque más suave que de costumbre. Necesitarán encontrar un reemplazo antes del inicio de clases. Wyatt asintió soltando con pesar sus manos. «Y deberíamos hablar con el pastor Silas Boone sobre la boda». «Sí», concedió Josie Bell. «Aunque quizá convenga esperar un tiempo prudente, al menos por las apariencias». Wyatt comprendió, aunque dentro de él latía el deseo de casarse de inmediato, de sellar su compromiso antes de que surgieran dudas. «Entonces después de la cosecha en otoño», sugirió. Ella asintió satisfecha con el acuerdo. «Así será lo correcto. Nos da tiempo y honra la memoria de Clara Mae». Mencionar a Clara May ya no traía dolor sino una complicidad compartida, el entendimiento de que ella habría aprobado que buscaran juntos una nueva dicha. «Estoy seguro de que ella lo vería con buenos ojos», murmuró Wyatt. «¿Sí?», confirmó Josie Bell con ternura en la mirada. «Cuando éramos niñas, siempre me decía que yo era demasiado seria, demasiado atada al deber. Me repetía, ve un día tendrás que seguir tu corazón en vez de tu cabeza. Creo que esto es lo que quiso decir». Wyatt sonrió con esa confidencia. «Te llamaba B». «Solo cuando me quería fastidiar», admitió ella con una risa suave. «Sabía que prefería mi nombre completo. ¿Y aún lo prefieres?», preguntó él con sinceridad. Josie Bell se quedó pensativa. «Siempre fui la Beatrice correcta y formal, pero aquí en esta nueva vida quizá pueda ser B al menos a veces». Él sintió el peso de aquella concesión, una apertura a transformarse igual que él estaba dejando atrás al viudo consumido por el dolor. «Aquí puedes ser quien tú quieras», le dijo. «Ese es el regalo de la frontera, la posibilidad de reinventarse». Los días siguientes estuvieron llenos de un nuevo propósito y de una alegría creciente. Josie Bell escribió a la junta escolar explicando su decisión de quedarse en Colorado y recomendando a una colega como sustituta. Wyatt, por su parte, viajó al pueblo para hablar con el pastor Silas Boone, quien aceptó oficiar la ceremonia a finales de septiembre, una vez concluida la cosecha principal. La noticia de su compromiso se esparció rápido entre los frontier settlers. Wyatt esperaba desaprobación, murmullos sobre lo impropio de casarse con la hermana de su difunta esposa tan pronto, pero se sorprendió al ver que la mayoría lo celebraba. Las mujeres del asentamiento en particular consideraban que aquello era tanto práctico como conmovedor, una manera de honrar la memoria de Clara May y al mismo tiempo asegurar el futuro del rancho que ella había amado. «Tiene todo el sentido», declaró Martha Rowley en la iglesia el domingo. «¿Quién mejor que su hermana para entender tu pérdida y continuar lo que ella empezó aquí?». Josie Bell respondía con elegancia sin confirmar del todo esa interpretación práctica ni revelar los sentimientos profundos que los unían. Pero en privado, ella y Wyatt se entregaban a conocerse más a fondo, compartiendo historias, gustos y sueños. Él descubrió que bajo la apariencia reservada de ella latía una mujer con convicciones firmes y un carácter apasionado capaz de debatir de política con el ímpetu de un orador y con ideas claras sobre cómo debía manejarse el rancho. También descubrió un lado travieso que salía a la luz cuando estaban solos. Josie Bell, por su parte, halló en Wyatt facetas que jamás había imaginado en las cartas de Clara May, un humor seco, un vínculo profundo con la tierra, una mente reflexiva que a menudo se ocultaba tras su silencio. Y poco a poco comprendió que, bajo la rudeza de aquel vaquero incansable, se escondía un hombre que en las noches largas de invierno había leído a Thoreau y Emerson, que podía recitar versos de Shakespeare cuando el ánimo lo pedía, y que soñaba con un futuro para el rancho más allá de la simple supervivencia. Cuando agosto dio paso a septiembre, Wyatt McAllister y Josie Bell Hammond trabajaron codo a codo en la cosecha. Sus cuerpos se acompasaban de manera natural mientras recogían verduras, conservaban frutas y se preparaban para el invierno. Ese esfuerzo compartido rompió las últimas barreras, volviendo naturales los besos y abrazos que se daban entre faena y faena como parte de una vida en común, más que un gesto aparte de cariño. Aún así, decidieron que Josie Bell dormiría en la habitación de invitados hasta la boda. No lo hacían solo por guardar las formas pocos en aquel rincón remoto, lo sabrían o les importaría,
sino porque sentían que sus votos merecían toda la dignidad de una unión verdadera. El día de la boda amaneció fresco y despejado con los álamos tiñéndose de oro mientras el otoño asomaba en las montañas. Eligieron casarse en el propio rancho, rodeados únicamente de algunos frontier settlers y amigos cercanos. El pastor Silas Boone llegó temprano acompañado de su esposa, quien ayudó a Josie Bell a arreglarse en la cabaña, mientras Wyatt y los hombres terminaban los preparativos en el patio. Wyatt había levantado un pequeño arco de madera con sus propias manos de cara al valle que se abría majestuoso. Martha Rowley y otras mujeres lo adornaron con flores silvestres y cintas, creando un altar sencillo pero hermoso. Al llegar la hora señalada, Wyatt lo esperaba bajo el arco, vestido con su mejor camisa y el chaleco nuevo que Josie Bell le había ayudado a escoger en su último viaje al pueblo. Se sentía extraño, una mezcla de nervios y certeza inquieto por el acto público pero seguro de la decisión tomada. Cuando la puerta de la cabaña se abrió y Josie Bell salió del brazo de Jedediah Jed Rowley, quien en ausencia de familia se ofreció a entregarla a Wyatt, contuvo la respiración. Ella vestía un sencillo traje de seda azul claro no blanco, en respeto a las circunstancias particulares, pero igualmente radiante. Su cabello dorado iba recogido con flores pequeñas y en las manos llevaba un ramo de flores tardías del verano. Al verla caminar hacia él, Wyatt supo que aquello no era una traición a la memoria de Clara May McAllister, sino la continuación de la vida que ella había amado. La ceremonia fue breve pero cargada de significado. Eligieron votos tradicionales hallando consuelo en aquellas palabras que habían unido a tantas parejas antes. Cuando Wyatt deslizó en el dedo de Josie Bell una sencilla alianza de oro, viajó hasta Denver para conseguirla, lágrimas brillaron en los ojos de ella, reflejando la emoción que él mismo apenas contenía. «Los declaro marido y mujer», proclamó el pastor Silas Boone con voz firme. «Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe». Los pocos presentes rompieron en aplausos y vítores, y Wyatt besó a su esposa esta vez con la seguridad y la promesa de un futuro compartido. La celebración fue humilde pero llena de alegría. En el patio habían dispuesto mesas con comida, que los vecinos trajeron pollo frito, pan recién horneado, pasteles y conservas. No tardó en sonar un violín, y la tierra apisonada se convirtió en pista de baile. Wyatt y Josie Bell fueron de mesa en mesa, agradeciendo las felicitaciones sus manos, buscándose instintivamente en cada pausa. Al caer la tarde, Wyatt notó a Josie Bell dirigir la mirada hacia la colina donde descansaba Clara May. No era tristeza lo que había en su rostro, sino reflexión. «¿Quieres ir a visitarla?», preguntó él en voz baja. Ella negó suavemente. «No hoy. Hoy es nuestro día, nuestro comienzo. Pero mañana iremos juntos y le contaremos de la boda y de los planes para el huerto». Wyatt asintió conmovido. «Me gustaría eso». Cuando el sol se escondió tras las montañas y los invitados partieron en sus carretas, los recién casados quedaron solos por primera vez. En el pórtico, Wyatt le sonrió con ternura. «Bienvenida a casa, señora McAllister». Josie Bell le devolvió una sonrisa cálida. «Hace tiempo que ya me siento en casa, pero gracias por hacerlo oficial». Wyatt besó su mano justo donde brillaba la nueva alianza. «¿Entramos?» «Creo que hay una tradición sobre cargar a la novia al cruzar el umbral». Ella rió con esa risa libre y sonora que él había aprendido a atesorar. «Así dicen, señor McAllister, pero le advierto peso más de lo que parezco». Wyatt sonrió con picardía. «Creo que puedo con eso». Y la levantó en brazos con la facilidad de un hombre hecho al trabajo duro. Josie Bell exhaló una risa sorprendida, rodeando su cuello con los brazos sus ojos iluminados de felicidad y de un deseo largamente contenido. Cuando Wyatt la llevó sobre el umbral de la cabaña, ahora su hogar en común, sintió asentarse en su pecho una paz profunda. No era la vida que había imaginado al edificar aquel lugar junto a Clara May, pero era una vida buena bendita, y estaba decidido a honrarla cada día. El año que siguió a la boda trajo alegrías y dificultades. El invierno fue uno de los más duros de los que se tenía memoria con la nieve, acumulándose tan alto en enero,
que Wyatt debió abrir túneles para llegar al establo y atender al ganado. Y sin embargo, dentro de la cabaña el calor que reinaba en la cabaña no venía solo de la leña ardiendo en la estufa, sino del lazo que cada día se hacía más fuerte entre los recién casados. Josie Bell Hammond demostró ser una compañera perfecta para la vida en la frontera, unía la practicidad de Clara May McAllister con su propio carácter minucioso. Llevaba cuentas exactas de las provisiones, planeaba comidas, aprovechando hasta el último frasco de conservas, y organizaba la rutina diaria con una eficacia sorprendente. Pero lo más valioso era la alegría que devolvía a aquel hogar. Leía en voz alta, por las noches le enseñó a Wyatt McAllister juegos de naipes que había aprendido en Boston, e incluso lo retaba a lanzarse bolas de nieve en los días soleados de invierno. Su intimidad, al principio tímida, se transformó en una unión profunda cargada de ternura y pasión. Wyatt descubrió en Josie Bell un fuego oculto que igualaba el suyo, y ella halló en él una delicadeza que la hacía sentirse verdaderamente amada. La primavera llegó tarde, pero lo hizo con fuerza, cubriendo las laderas de flores silvestres de todos los colores. Como lo habían prometido, visitaban juntos la tumba de Clara May, a veces para contarle novedades del rancho, otras solo para guardar silencio, reconociendo el camino difícil que los había llevado a encontrarse. Fue en una de esas visitas a comienzos de mayo, justo en el aniversario de la llegada de Josie Bell al rancho, cuando ella compartió una noticia que cambiaría otra vez sus vidas. «Tengo algo que decirte», anunció con los ojos llenos de una mezcla de miedo y dicha. «Algo importante». Wyatt la miró con el corazón latiendo fuerte hasta que ella tomó su mano y la colocó con suavidad sobre su vientre aún plano. «Vamos a tener un hijo. Será para finales de noviembre según mis cuentas». El vaquero la miró atónito, sintiendo que el alma se le desbordaba de emoción. «Un hijo», balbuceó con la voz quebrada. «Nuestro hijo». Josie Bell asintió con lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas. «Esperaba que te alegrara. Decir que estoy contento no alcanza», respondió Wyatt abrazándola con fuerza. «Estoy más que feliz». En medio de aquel abrazo, Wyatt levantó la vista hacia la cruz de madera que señalaba la tumba de Clara May. Y aunque no podía explicarlo, sintió que ella lo aprobaba, que de algún modo lo había previsto, cuando en sus últimos momentos le pidió que escribiera a su hermana. «Gracias», susurró palabras que iban para las dos mujeres, la que fue su primer amor y la que le enseñaba a amar de nuevo. La niña, una saludable pequeña a la que llamaron Thomasina Elizabeth McAllister, nació una noche de noviembre bajo una nevada intensa con Martha Rowley como partera. Tenía el cabello dorado de Clara May y la barbilla firme de Josie Bell. Desde su primer llanto se convirtió en el centro del mundo de sus padres. Wyatt la sostuvo por primera vez maravillado de aquel milagro diminuto, recordando el camino que lo había traído hasta ese instante. 2 años antes, creyó que su vida se había terminado con el último aliento de Clara May. Ahora, al tener en brazos a su hija y ver a Josie Bell agotada pero sonriendo desde la cama, entendía que los finales también guardan semillas de nuevos comienzos. «Es hermosa», susurró entregando a la pequeña de nuevo a Josie Bell, igual que su madre. De las dos madres corrigió Josie Bell con dulzura, reconociendo que Clara May seguiría presente en sus vidas. Wyatt asintió con la garganta apretada. De las dos madres repitió. Afuera la nieve cubría el valle con un manto puro. Dentro de la cabaña el fuego crepitaba iluminando la escena. Un vaquero que había perdido y vuelto a encontrar el amor. Una mujer que llegó para ayudar y decidió quedarse, y una hija que era la promesa de su futuro compartido. No era la vida que imaginaron, pero era hermosa, una prueba de la fuerza del corazón humano y de los caminos inesperados por donde el amor se abre paso, incluso en la frontera más dura del oeste.